Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver dos temitas de nuestra clase de español, diferentes, pero son muy corticos. El primero es el tema de los latinismos y el segundo tema que vamos a ver es la acentuación de adverbios terminados en mente, como posiblemente, amablemente, ágilmente. Bueno, esto ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces vamos a empezar por el tema de los latinismos, chicos. Bueno, ¿qué es un latinismo? Bueno, son palabras que proceden del latín, es decir, del romano antiguo, ¿cierto? Por ejemplo, miren, la mayoría de palabras del español provienen del latín, ¿cierto? Pero estas palabras se han ido transformando, ¿cierto? Se han transformado a lo largo del tiempo, debido a, pues, como a las reglas de uso. Sin embargo, ¿cierto? Es decir, que hay algunas palabras, ¿cierto? Que no han sufrido ninguna modificación, ninguna transformación. Es decir, algunas palabras de estas latinas, ¿cierto? De estas palabras romanas, que han llegado hasta nuestros días sin variar sus formas. Por ejemplo, la palabra ipso facto. Ipso facto significa de inmediato. Entonces, pues, a veces hay personas que todavía lo utilizan. Eh, Miren, acá vemos dos ejemplos. Miren, in mente, que significa en la mente o en el pensamiento, ¿sí? Y la palabra currículum, que todavía se usa bastante, hay personas que ya dicen hoja de vida o demás, pero bueno, currículum es datos biográficos, académicos y profesionales de una persona, es decir, como una hoja de vida, ¿cierto? Entonces los latinismos son eso, chicos, palabras que vienen del latín, es decir, del romano antiguo, ¿cierto? Una lengua que ya es muerta, eh, palabras que a pesar de tantos siglos de distancia no han cambiado su estructura, siguen siendo exactamente igual de como eran cuando se hablaba propiamente el latín. Aunque tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas palabras de nuestro idioma que ya están transformadas, que también provienen del español, ¿cierto? Del latín, perdón. Como por ejemplo la palabra adherir, ¿sí? Que es pegar algo. Entonces eso viene del latín adher, que significaba pegar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vemos que las palabras mutan, ¿cierto? La mayoría de nuestras palabras vienen del latín, pero lo que llamamos latinismo son palabras que no han cambiado, ¿cierto? Que se mantienen igual. ¿Cómo se han introducido estos latinismos a nuestro idioma? Bueno, esto ha sucedido de dos formas. ¿Mm? Los primeros, pues, son algunos latinismos que conservan su misma categoría, es decir, que se conservan exactamente igual, ¿cierto? Y su misma función del latín. Por ejemplo, acá nos ponen la expresión motu propio, que significa por propia voluntad. Se mantiene exactamente igual, como la que yo les decía también a ustedes ahorita, ipso facto. Ipso facto significa de inmediato. Esta no ha cambiado, por decirlo así, su categoría y tiene la misma función. Hay a veces algunas palabras del latín, ¿cierto? Eh, que tienen una categoría o una función diferente a la que tenían originalmente, pero se sigue usando la misma palabra. Por ejemplo, la palabra déficit es una palabra latina, antigua, así como ipso facto, así como in mente, así como in curriculum. Déficit, sí, pero para los romanos eso era un verbo en esa época, ¿cierto? Eh, pero para nosotros, los que hablamos español, ya no es un verbo, es un sustantivo. La palabra déficit para nosotros significa falta o escasez de algo. Es decir, no es una acción, sino pues es un sustantivo, ¿cierto? Eso sería, muchachos, lo que son los latinismos. ¿Listo? Vamos a tomar apuntes. Este temita es súper corto, entonces, título, los latinismos. Vamos a copiar esto que encontramos acá, ¿sí? Donde dice qué son los latinismos, desde la mayoría hasta donde dice una persona. Esto, chicos, lo encuentran en la página 68 de su libro. Esto es lo que van a copiar como datos. Ya esto de aquí no hay necesidad. Listo, entonces título los latinismos, este parrafito y pasamos a hacer el taller. El taller aplica de la página 68, tiene tres punticos, pero ustedes solo van a hacer el punto uno y el punto 2. ¿En qué consisten? Entonces el primer punto nos dice, subraya los latinismos que hay en las oraciones. Listo, los buscamos y los subrayamos, ¿cierto? Nos dice que expliquen su significado. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Dice luego escribe una palabra que no sea latinismo y pueda emplearse en cada caso. Pero esta parte no la van a hacer. ¿Listo? Lo que está en amarillo no se hace. Solo van a
subrayar el latinismo y me van a escribir al lado qué significa. ¿Listo? Y van a hacer el punto número 2, que van a decir, buscan el diccionario el significado de estos latinismos y escriben una oración con cada uno de ellos. Entonces, miren, acá está el ejemplo que les diga, ipso facto, ¿sí? Que significa de inmediato. Entonces, ustedes van, buscan el significado, saben qué significa y hacen una oración. No sé, el domicilio llegó ipso facto, ¿sí? O sea, llegó de inmediato. Así puede ser un ejemplo. Eso, hacen los ejemplitos que están acá y acá hacen exactamente lo que les pedí, chicos. Punto 1 y 2, por favor. Punto 3 no se hace, ¿listo? Aquí, por favor, ya paramos el video, hacemos el taller y luego que terminamos seguimos viendo el video. Muy bien, chicos. Empezamos el siguiente tema, que es la acentuación de adverbios terminados en mente. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que los adverbios son palabras que acompañan, modifican, complementan a los verbos, a los adjetivos u otros adverbios, ¿cierto? Pero sabemos que hay unos adverbios de modo que son los adverbios que terminan en mente, como abiertamente, como analíticamente. Pero, ¿de dónde provienen estos adverbios, cierto? Si vemos aquí en el ejemplo, provienen de la palabra abierto o de la palabra analítico. Esas dos palabras, ¿qué son? Son adjetivos. Es decir, que los adverbios que terminan en mente provienen de adjetivos, siempre. ¿Listo? Mire, acá no lo dicen, mire. Esta palabra, en estas palabras, el elemento compositivo mente permite formar adverbios a partir de adjetivos, ¿cierto? Es decir, cuando dice abierto es un adjetivo, pero cuando dice abiertamente se vuelve un adverbio, ¿sí? Lo mismo sucede aquí. Analítico es un adjetivo, pero cuando le ponemos el elemento compositivo mente, se vuelve analíticamente y deja de ser adjetivo y se vuelve un adverbio. Eso es lo primero que tienen que entender. ¿Cómo se forman los adverbios que terminan en mente? Se forman porque vienen a partir de adjetivos que se les incluye la terminación mente. ¿Listo? Entonces, si alguna vez ustedes les dicen, no, es que ágilmente es un adjetivo, digan, no, mentiras. La palabra ágil es el adjetivo. Ágilmente es un adverbio, porque cuando lleva mente se convierte en adverbio, muchachos. ¿Listo? Ojo, y ahora, pues acá nos dice que cómo se acentúan. ¿Cómo se acentúa un adverbio que termina en mente? Bueno, solo lleva tilde cuando el adjetivo del que deriva lleva tilde. Es decir, si el adjetivo original tiene tilde, el adverbio también llevará tilde. Mire, acá vemos que, mire, abierto no lleva tilde, por eso abiertamente no lleva tilde. Pero vemos que analítico sí lleva tilde en la sílaba li, ¿cierto? Entonces, el adverbio analíticamente también llevará tilde, ¿listo? Entonces, los adverbios que terminan en mente llevan tilde cuando su adjetivo, o sea, es decir, el adjetivo original lleva tilde. Aquí vemos otro ejemplo, miren la palabra ágil, que es un adjetivo, ¿cierto? Ágil, adjetivo. Ágilmente es el adverbio y lleva la tilde exactamente igual que el adjetivo, ¿listo? Aquí vemos otro ejemplo, pero ya sin tilde, mire, afable, afablemente. No hay necesidad de ponerle la tilde. ¿Por qué? Porque no lleva el adjetivo la tilde. ¿Listo? Esto era la regla de cómo se acentúan los adverbios terminados en mente. Aquí ya para terminar, pues podemos ver algunos ejemplos, ¿listo? De cómo se forman estos adverbios a partir de los adjetivos. Entonces, miremoslos con tilde. Entonces, adjetivos, mírenlos con tilde. Básico, adverbio con tilde, miren. Básicamente, si ¿sí? Que ya la tilde en el mismo punto, miren. Tímido, tímidamente. Cómico, cómicamente. Útil, últimamente. Útilmente, perdón. Dócil, dócilmente. Difícil, difícilmente. Lo mismo sucede con los adjetivos que no llevan tilde, solo que no se les marca tilde porque no es necesario. Entonces, miren, abierto, abiertamente. Seguro, seguramente. Singular, singularmente. Formal, formalmente. Tranquila, tranquilamente. Y así. ¿Listo, muchachos? Esto era todo por este temita, también muy cortico. Entonces, por favor, vamos a tomar apuntes. El título va a ser La acentuación de adverbios terminados en mente. ¿Listo? Este es el título. Por favor, copian esto que estoy subrayando aquí. Esto lo encuentran en la página 69 de su libro, ¿cierto? Este parrafito lo van a copiar. Estas palabras, hasta ejemplos, ¿listo? Ahí en ejemplos ponen 2 puntos y no van a poner este ejemplo, muchachos. Van a copiar esta tabla de ejemplo, ¿listo?
esta tablita es la que van a copiar, muchachos. ¿Listo? No es más. Esto es todo lo que tienen que hacer. Copiar el título, ¿cierto? Copiar este parrafito y la tablita a modo de ejemplos. ¿Listo? Por último, vamos a solucionar el taller de la página 69 del taller aplica. Este taller tiene solo dos punticos, los cuales ustedes también van a realizar. El primer punto nos dice, usan los adjetivos del recuadro para completar cada expresión. Entonces aquí los vemos, son 4, ¿cierto? Tenemos que volverlos en la terminación mente, tenemos que volverlos adverbios, ¿cierto? Entonces, casualmente, cortésmente, bueno, así. Pero tres de estas 4 palabras llevan tilde. Entonces tengan mucho cuidado porque tienen que ponerlas con tilde. ¿Listo? Y las ubican en la oración que sea correspondiente. Eso es lo que hay que hacer en el primer punto. En el segundo punto, pues tienes que hacer lo que te indiquen. Entonces, aquí te están pidiendo, escribe 3 adverbios terminados en mente que lleven tilde. Pues los escribes. 3 adverbios terminados en mente que no lleven tilde. Pues los escribes. Y así. 3 adjetivos con tilde y su correspondiente adverbio. 3 adjetivos sin tilde y su correspondiente adverbio. Es simplemente completar lo que nos están pidiendo. ¿Listo, chicos? Por favor, desarrollen estos dos tallercitos. Tomen los apuntes, tómenle fotico a todo esto, lo suben a la actividad. Yo estaré esperando. Y de 7 de la mañana a 3 estaré contestando dudas para ustedes, muchachos. Entonces, cualquier cosa, pues me pueden comentar. Ustedes saben que yo estoy ahí para solucionar. Que tengan un muy feliz día, muchachos. Hasta luego.